Jamás imaginé que mi matrimonio con Javier, mi nuevo marido, y su hijo Álvaro, sería algo mucho más complejo que simplemente fusionar nuestras vidas. El matrimonio con Javier fue una de las decisiones más acertadas de mi vida, pero implicó transformaciones imprevistas. Álvaro justo acababa de cumplir 21 años, y tras obtener su graduación, intentaba determinar qué hacer después. Cuando Javier se desplazaba por motivos laborales, frecuentemente me encontraba sola con mi hijastro. Todo entre nosotros era confortable, casi excesivamente confortable. Nos relacionábamos bien, y resultaba sencillo estar cerca de él. Álvaro era receptivo, educado para su edad, y no existía conflicto entre nosotros. Inicialmente pensaba que simplemente era amable y educado, pero con el paso del tiempo surgieron instantes mínimos, pero suficientes para hacerme cuestionarme si existía algo más. Algo que ambos evitábamos identificar. Todo alcanzó su punto álgido una mañana, cuando me encontraba en soledad en mi hogar, preparándome para disfrutar de un día sereno mientras Javier se encontraba de viaje. Me encontraba en el baño, finalizando mi rutina de la mañana. El ruido de la ducha todavía se mantenía en el aire, y el vapor se alzaba en los espejos. Estaba sumamente reflexiva, rememorando un diálogo con Álvaro que tuvimos la noche anterior. El diálogo fue bastante cotidiano, acerca de su porvenir, sus proyectos, pero percibía algo en sus ojos, una incertidumbre que no podía quitarme de la vista. Esa mañana, mientras secaba el cabello frente al lavabo, percibí un impacto en la puerta del baño y la voz de Álvaro se atravesó, baja, pero delicada. «¿Estás ahí?» Parpadeé, asustada. Normalmente, Álvaro no tocaba la puerta del baño, especialmente en las primeras horas de la mañana. Rápidamente miré mi reflejo y luego me orienté hacia la puerta. «Claro, Álvaro, estoy aquí. ¿Qué sucede?» Hubo un corto silencio, y oí su movimiento al otro lado de la puerta. «Lamento la molestia, pero necesito extraer algo del baño. ¿Te molestaría si entro un momento?» Dudé un instante. El vapor todavía se mantenía en el aire, y yo estaba envuelta en una fina toalla, con el cabello mojado tras la ducha. Sin embargo, su voz parecía lo bastante suave, y no había nada extraño en su requerimiento. «Claro», contesté, intentando mantener un tono imparcial. «Ingresa». La puerta se abrió de forma gradual, y Álvaro entró. Se encontraba ataviado con pantalones de deporte, el cabello despeinado como si acabara de despertar. Me miró. Después se volteó velozmente hacia el armario en busca de lo que necesitaba. Retomé la mirada hacia el espejo, intentando concentrarme en mi cabello, pero no pude evitar percibir la variación en el aire entre nosotros. Fue apenas perceptible, pero imposible de ignorar. El modo en que se desplazaba por la estancia, cómo su mirada se detenía en mí un poco más de lo habitual antes de desviarla. Fue suficiente para acelerar el ritmo de mi corazón. Un instante más tarde, oí cómo dejó de buscar. «Lo encontré», expresó de manera silenciosa, sosteniendo una botella de aspirinas. Sin embargo, en vez de marcharse, se quedó. Su mirada nuevamente se deslizó hacia mí. «¿Estás lista para algo?» «No, simplemente estoy comenzando el día», contesté, mirándolo, intentando comportarme como siempre. «¿Por qué?» «No sé. Has cambiado de algún modo». La tensión en la habitación aumentaba con cada instante. Ese comentario me asombró. «¿He cambiado?» Me volteé hacia él, todavía envuelta en la toalla, y lo observé con atención.
En sus ojos había algo que nunca había visto antes. Intensidad, curiosidad, algo que provocó una interrupción en mi respiración. ¿He cambiado? ¿De qué manera? Le pregunté, mi voz más tenue de lo que esperaba. Álvaro inhaló, desvió la mirada por un instante y luego volvió a mirarme. No lo entiendo. Es complicado de explicar. Se encontraba allí, sin tener claro qué decir. El silencio entre nosotros se intensificaba. El aire estaba lleno de tensión, saturado de algo no manifestado que no sabía cómo superar. Álvaro, mi hijastro, esto no debería estar sucediendo. No debería estar aquí, prisionera entre el anhelo de ignorar el momento y la conciencia de lo que ocurría. Antes de poder decir algo, Álvaro se aproximó más, disminuyendo la distancia entre nosotros. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras lo observaba, sin saber qué planeaba hacer. Se quedó a escasos metros de mí, sus ojos clavados en los míos. «Perdón si esto es inusual», dijo, su voz apenas audible. «Pero últimamente he sentido algo, y no sé si es solo eso». Mi respiración se interrumpió. No sabía qué decir, no entendía cómo reaccionar. En el fondo, experimentaba lo mismo. Ese leve cambio en nuestra relación, como si estuviésemos acercándonos, pero no como familia. «Álvaro», comencé, mi voz temblaba. «No sé qué significa esto, pero...». Sin embargo, antes de terminar se aproximó aún más. Su mano tocó la mía, con delicadeza. El contacto fue suave, prudente, pero me generó una corriente eléctrica. Incluso fue cautivador, dejándome sin aliento. Lo observé. Mi corazón palpitaba. Y en ese instante comprendí que habíamos traspasado una frontera que no previmos, pero que se había estado forjando lentamente. «Sé que esto está mal», susurró Álvaro, su mano aún sobre la mía, «pero no puedo manejar lo que siento». No logré responder. El peso del momento era abrumador. Lo único que podía hacer era mirarlo, con la mente inundada de ideas que no lograba procesar. Era el hijo de Javier, mi hijastro. Pero el vínculo que manteníamos, esa fascinación que sentía por él, era incuestionable. «Yo necesito irme», dije de pronto, retrocediendo y rompiendo el contacto. Mi voz temblaba. Sentía cómo la sangre subía a mis mejillas. Álvaro asintió. Su rostro reflejaba angustia. «Perdón», susurró. «No quería...». «Está bien», contesté, intentando recomponerme. «Nos hablaremos después». Sin esperar reacción, me deslicé junto a él y salí hacia el pasillo. Mi mente era un torbellino de desconcierto, culpa y algo más que no quería admitir. Al cerrar la puerta del dormitorio, me apoyé en ella. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo todo evolucionó tan rápido? ¿Qué iba a hacer en este momento? Sabía que aún no había ocurrido nada concreto, pero me sentía completamente confundida, sin idea de qué hacer después. El resto del día intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Hice las labores del hogar, fui al supermercado, hice todo lo posible por no pensar en lo que había ocurrido en el baño. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía borrar los recuerdos de Álvaro, de la cercanía con él, de cómo su contacto me había hecho sentir, o de la mirada en sus ojos, una que nunca antes había presenciado. No era como se suponía que debía ser. Me había casado con Javier, y Álvaro era su hijo. Nuestra relación debía ser sencilla,
familiar, clara. Pero en algún punto, algo cambió entre nosotros, y ni siquiera lo noté hasta que ya era muy tarde. La mayor parte del día permanecí sola en la casa. Javier seguía fuera por motivos laborales, y Álvaro se marchó justo después de nuestro encuentro, dejándome sola con mis pensamientos. El silencio en la vivienda resultaba agobiante, como si me empujara a enfrentar la verdad de lo que había ocurrido. Una y otra vez revivía ese instante en mi mente. La cercanía, sus palabras, la forma en que mi corazón latió más fuerte. Y lo peor de todo, yo también sentí esa atracción. Cuando cayó la noche, la tensión en mi pecho solo aumentó. Durante todo el día no supe nada de Álvaro, y una parte de mí se sintió aliviada. No sabía cómo enfrentarlo tras lo ocurrido, ni qué decir si él decidía hablar del tema. Sin embargo, otra parte de mí, la que no quería admitir, lo extrañaba. No podía evitar preguntarme dónde estaba, en qué pensaba, y si él también se sentía tan confundido como yo. Cuando escuché la puerta principal abrirse, estaba sentada en el sofá con una copa de vino medio vacía. El corazón me saltó a la garganta, y dejé la copa con rapidez, intentando calmarme. Álvaro entró en el salón poco después, con una expresión indescifrable. Me miró, y por unos segundos simplemente nos quedamos ahí, inmóviles, observándonos. La tensión era palpable. «Hola», dijo en voz baja rompiendo el silencio. Su voz sonaba suave, insegura, como si no supiera cómo acercarse a mí. «Hola», contesté. Mi voz también temblaba. Me puse de pie, sintiéndome de pronto incómoda. «No sabía si ibas a volver hoy». «Sí, simplemente necesitaba estar un rato fuera», respondió. Desvió la mirada hacia la ventana. Parecía tenso, como si no supiera qué decir. Pero había algo más en su rostro, algo que reflejaba lo que yo sentía. Tragué saliva con dificultad. Mi mente se agolpaba de pensamientos. Era mi oportunidad para decir algo, aclarar lo que había entre nosotros, poner límites. Pero las palabras no salían. En cambio, lo seguí mirando. Observé cómo su camisa se ajustaba a su pecho, cómo su cabello oscuro caía ligeramente sobre sus ojos. Desde aquella mañana, Álvaro ya no era el mismo chico que conocí. Se había transformado, y al estar ahí, en el silencio del salón, era imposible no notarlo. Álvaro se acercó a mí, con las manos en los bolsillos, sin levantar la vista del suelo. «Lo de antes, te lo siento mucho», dijo. Su voz... No quería que todo se volviera raro. Solo... no sé qué me pasó. «Está bien», dije, aunque mi voz dejaba claro que no lo estaba. No lo esperaba. En realidad, nada de esto lo esperaba. Él continuó. «Siento que hay algo entre nosotros. Sé que está mal, creo que lo está, pero no puedo controlar lo que siento». Sus palabras me hicieron temblar. Sentí que me faltaba el aire. Tenía que decir algo. Algo que detuviera todo esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero no podía negar lo que él decía. Había algo entre nosotros. Algo que se había estado formando desde hacía tiempo. Y me daba miedo reconocerlo. «Álvaro», comencé. Mi voz temblaba. «No puede ser. No debería ser así. Eres el hijo de Javier y yo...» «Lo sé», me interrumpió, con la voz cargada de dolor. «Lo sé, pero eso no cambia lo que siento». Se acercó más, y sentí el calor que emanaba de él. Quería retroceder, poner un límite, pero mis piernas no se movían. En vez de alejarme, extendí mi mano y tomé la suya.
El contacto fue eléctrico. Una oleada de calor recorrió mi cuerpo, algo que no podía ignorar. Elevé la mirada hacia él. Mi respiración se detuvo, y vi en sus ojos las mismas emociones: fusión, deseo, culpa. Todo estaba ahí, desnudo entre nosotros. «No quiero hacerle daño a nadie», susurró Álvaro, acariciando con un dedo el dorso de mi mano. «Pero no puedo seguir fingiendo que esto no es real». Me costaba respirar. Mi mente era una tormenta de sentimientos contradictorios. Sabía que tenía razón. Había algo entre nosotros. Algo verdadero. Pero estaba mal, ¿no? Yo era su madrastra. Él, el hijo de Javier. No podíamos hacer esto. Pero mientras lo miraba, el calor de su mano aceleraba mi corazón. Y supe que no tenía la fuerza para alejarme. No en ese momento. No cuando ya estábamos tan cerca de algo tan fuerte. «No sé qué hacer», susurré, con voz apenas audible. Álvaro se acercó aún más. Su mano apretó la mía con más firmeza. «No tenemos que resolverlo todo ahora», dijo con calma. «Pero no podemos seguir fingiendo que no está pasando nada». Sus palabras flotaron entre nosotros, cargadas de todo lo que no habíamos dicho, y en ese instante supe que tenía razón. La tensión entre nosotros se había acumulado durante mucho tiempo, y cuando por fin salió a la luz, ya no había marcha atrás. Antes de que pudiera decir algo más, Álvaro se inclinó. Sus labios quedaron cerca de los míos. El beso fue cauteloso, inseguro, como si me diera la oportunidad de apartarme. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo besé de nuevo. Mi mano se deslizó hasta la parte posterior de su cuello, atrayéndolo más hacia mí. Fue un beso lleno de todas las emociones que no habíamos dicho: deseo, confusión, culpa, y algo más profundo, algo que parecía amor. No sabía qué significaba. No sabía a dónde nos llevaría, pero en ese momento no me importaba. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Nuestros rostros permanecían cerca, y la verdad de lo que acabábamos de hacer se hacía presente. Sin embargo, en lugar de arrepentimiento, sentí otra cosa. Alivio. Un alivio de que por fin la tensión entre nosotros se hubiera liberado, de que ya no estuviéramos fingiendo. Álvaro me miró, con los ojos llenos de emociones mezcladas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó en voz baja, su tono incierto. No tuve respuesta, solo sabía que algo había cambiado entre nosotros y que ya no había vuelta atrás. Pero mientras estaba allí, sosteniendo su mano, entendí que no quería retroceder. Entonces respondí: «Esto no es el final». Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo, y luego añadí: «Lo resolveremos». Él sonrió, y por primera vez desde aquella mañana en el baño, sentí una ola de paz envolviéndome. Fuera lo que fuera esto, lo que se convirtiera, lo enfrentaríamos juntos. Y la historia aún no había terminado. Los días siguientes fueron como una niebla de momentos tranquilos, miradas compartidas y sentimientos no dichos entre Álvaro y yo. Después del primer beso, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. Sin embargo, en lugar de culpa o remordimiento, sentimos alivio, como si la tensión acumulada durante semanas por fin se hubiera disipado. Pero con ese alivio vino la certeza ineludible de que nuestras vidas ya no serían las mismas. Javier seguía de viaje, y mientras él no estaba, Álvaro y yo pasábamos mucho tiempo a solas en casa.
Los momentos tranquilos que compartíamos ahora tenían otro significado. Cada gesto, cada risa, todo parecía cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Hacia dónde íbamos? Y lo más importante, ¿hasta cuándo podríamos mantenerlo en secreto? Una noche, varios días después del primer beso, Álvaro y yo nos encontramos de nuevo en el porche trasero. El sol estaba cayendo, proyectando un resplandor dorado en el jardín. El aire era cálido, impregnado con los últimos vestigios del día. Habíamos caído en una rutina: pasar las noches afuera, hablar de nada en particular, disfrutar del silencio que solo se da entre dos personas con una conexión profunda. Álvaro se sentó a mi lado. Nuestras rodillas se tocaban. El calor de su piel enviaba escalofríos familiares por mi cuerpo. Sentí su mirada sobre mí, y cuando me giré, sonrió. Una sonrisa suave, insegura, que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja, casi como si dudara. Claro, respondí, girándome un poco para mirarlo. Él bajó la mirada a sus manos, como si se preparara para algo importante. ¿Has pensado en lo que esto significa para nosotros? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había pensado en ello muchas veces, pero no quería decirlo en voz alta. No quería enfrentar la verdad de lo que estaba pasando. Sí, admití. Mi voz fue más suave de lo que esperaba. Pero no estoy segura de tener las respuestas. Él asintió, aún sin levantar la vista. Solo, no quiero que creas que esto es una etapa o algo pasajero. Me importas, más de lo que probablemente debería. Lo sé, respondí, y era cierto, me importaba más de lo que debía, más de lo que era conveniente, y más de lo que podía controlar. Pero me aterraba lo que eso significaba para nosotros, para nuestro futuro, para mi matrimonio con Javier. También me preocupa tu situación, dije con voz baja temblorosa. Pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata de Javier. Es tu padre. Mi esposo. Si él se entera... Álvaro levantó la cabeza. Su mandíbula se tensó. Lo entiendo. No quiero hacerle daño. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que entre nosotros no pasa nada. Me mordí el labio, buscando las palabras adecuadas. Todo lo que compartíamos se sentía tan real, tan fuerte, y aún así, las consecuencias pendían sobre nosotros como una nube espesa. No quería herir a Javier, no quería traicionarlo, pero lo que tenía con Álvaro era innegable. No estoy segura de qué es lo correcto, susurré, apenas audible, pero sí sé que ya no puedo ignorarlo. Álvaro me miró. Sus ojos estaban llenos de emociones, esperanza, miedo, deseo. Extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos cálidos me tocaron con suavidad. El simple contacto me trajo calma, fuerza, seguridad. Lo resolveremos, dijo en voz baja, acariciando con un dedo el dorso de mi mano. No importa qué sea, lo resolveremos juntos. Asentí. Mi corazón se llenó de tranquilidad por sus palabras. En ese instante, todo se volvió más claro. El miedo, la duda, la confusión, se desvanecieron un poco, dando paso a una calma serena. No teníamos todas las respuestas, pero no las necesitábamos aún. Lo importante era que estábamos juntos en esto. Nos quedamos en silencio por un momento. El sol descendía más allá del horizonte, proyectando largas sombras en el jardín. El aire era tranquilo, y solo el murmullo lejano de los grillos perturbaba el silencio, mientras el día se transformaba en noche.
Apoyé mi cabeza en el hombro de Álvaro, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Sin embargo, aunque quisiera quedarme en ese momento para siempre, sabía que la realidad estaba a punto de alcanzarnos. En unos días, Javier regresaría a casa, y solo pensar en enfrentarlo me llenaba de ansiedad. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos sabiendo lo que había pasado entre Álvaro y yo? ¿Cómo podía fingir que todo estaba bien cuando claramente ya nada lo estaba? Durante los días siguientes, Álvaro y yo intentamos mantener la compostura, sin pensar demasiado en el futuro. Pero era imposible ignorar la verdad de nuestra situación. El vínculo entre nosotros era innegable. Pero la culpa empezaba a pesar sobre mí. Una tarde, un día antes del regreso de Javier, me encontraba acostada en la cama, mirando el techo. Mis pensamientos no me dejaban descansar. La casa estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado, encendiéndose y apagándose. Pero no lograba dormirme. Mi mente volvía constantemente a Álvaro, a cómo me tocaba, a cómo me besaba, a lo que me hacía sentir, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sabía que debía tomar una decisión. No podía continuar en este limbo, dividida entre lo que sentía por Álvaro y la lealtad hacia mi esposo. Pero solo pensar en tomar esa decisión, en perder a alguno de ellos, me resultaba insoportable. En medio de mis pensamientos, escuché un suave golpe en la puerta. El corazón me subió hasta la garganta. Mi pulso se aceleró. «Adelante», dije en voz baja. Mi voz temblaba. La puerta se abrió lentamente y Álvaro entró. Su expresión era seria. Cerró la puerta tras él y se acercó a la cama, sentándose al borde. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotros. «Estuve pensando», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el suelo, «en lo que dijiste sobre Javier. Sé que es complicado. No quiero que tengas que elegir. Me costaba respirar». Mi corazón se contraía ante la honestidad de sus palabras. «Te amo», dijo de pronto interrumpiéndome. Su voz era firme, pero cargada de emoción. «No sé cuándo ni cómo pasó, pero te amo. Y sé que no es justo pedirte que sientas lo mismo, pero necesitaba que lo supieras». Sus palabras me atravesaron el pecho como una flecha. Por un instante no pude respirar. Siempre lo había sabido. En el fondo lo había sentido. Pero escucharlo en voz alta hizo que todo se volviera más real. «Yo también te amo», susurré. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Álvaro me miró, con los ojos llenos de asombro y esperanza. «¿De verdad?», asentí. Mi corazón latía con fuerza. «Sí, pero eso no lo hace más fácil». Hubo una pausa. No sabía qué decir después. Y fue en ese instante cuando comprendí que ya había tomado una decisión. Me deslicé bajo la sábana y mis ojos le pidieron que se uniera a mí. Mirando hacia atrás, sé que decidí basándome en lo que sentía, no en lo que pensaba. Pero en ese momento no me importaba. Él lo entendió de inmediato y se metió en la cama conmigo. Me abracé a él y lo besé. Todo sucedió y fue hermoso. Por primera vez en mucho tiempo pude relajarme. Sentí que al decidirlo, había liberado una carga enorme. Sin embargo, tan rápido como comenzó, también terminó. Estoy segura de que para él fue tan intenso como para mí, y lo entendí. Después de un rato, extendió la mano y tomó la mía.
Así nos quedamos, de la mano, mirándonos a los ojos en silencio. Lo resolveremos, dijo en voz baja, con una resolución tranquila. Sea lo que sea, lo resolveremos. Y en ese momento le creí. Sabía que aún debía tomar decisiones difíciles, pero también sabía cuál era la respuesta correcta, aunque doliera. El día que Javier regresó a casa, sentí que era la calma antes de la tormenta. El peso de lo que había entre Álvaro y yo se sentía en el aire como una niebla espesa, imposible de esquivar. Sabíamos que, con su regreso, las cosas cambiarían, pero aún no sabíamos cómo. Ya no éramos simplemente madrastra e hijastro. Habíamos cruzado a otro nivel de emociones, y por más que intentara negarlo, seguía ahí, presente, constante. El regreso de Javier estuvo lleno de calidez. Un abrazo largo, un beso en la mejilla y la rutina de siempre. Hablamos de los días que había estado fuera. Parecía completamente ajeno a la tensión silenciosa que existía entre Álvaro y yo. Su personalidad optimista llenaba la casa de una sensación de normalidad. Pero debajo de esa fachada, yo sentía que me faltaba el aire. Cada gesto, cada mirada compartida con Álvaro, llevaba el peso de lo que aún no habíamos resuelto. Y con Javier en casa, todo se volvió aún más difícil. Esa noche, después de cenar, Javier propuso que nos reuniéramos en la sala para conversar un rato. Acepté. Cuando me senté en el sofá, mi corazón latía con fuerza. Álvaro se ubicó frente a mí. Sus ojos se cruzaron brevemente con los míos, pero entre nosotros no había lugar para palabras. No delante de Javier. Javier nos contó sobre su viaje, los proyectos y el trabajo que lo tenía abrumado. A nuestro alrededor, la conversación fluía, pero yo apenas podía concentrarme. Finalmente, Javier se disculpó y se retiró a su despacho, dejándonos a Álvaro y a mí a solas en el salón. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Álvaro se movía nervioso en su silla, frotándose las manos, como si tratara de evitar impulsarse hacia mí. Bajé la mirada, sintiendo la culpa ardiendo en mi pecho. Lo sabía. No podíamos seguir escondiéndolo. No era justo para Javier. Él no merecía esto. Álvaro se giró hacia mí. ¿Qué piensas?, preguntó con voz baja. Suspiré profundamente. El peso de lo que iba a decir me oprimía el pecho. Pienso que tenemos que resolver esto. No podemos seguir en este limbo. Él me miró con intensidad. Su expresión era una mezcla de dolor y aceptación. Tienes razón, dijo finalmente. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? No tenía respuesta. La idea de tener que elegir entre Javier y Álvaro me parecía inviable, pero sabía que no podíamos seguir ocultándolo. Si no hacíamos algo ahora, la verdad saldría a la luz de una forma aún más devastadora. Aún no lo sé, admití con sinceridad, mi voz apenas un susurro. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sea lo que sea esto, tenemos que entender qué significa. Álvaro asintió, pero en sus ojos brillaba la tristeza. Se acercó a mí, se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mi mano y por un momento simplemente nos quedamos en silencio. El peso de nuestra situación flotaba sobre nosotros como una sombra. Su tacto era cálido, y sin pensar, me incliné hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro. Ojalá todo fuera diferente, murmuró. Y yo también,
respondí con suavidad. Pero no podemos fingir para siempre. Nos quedamos así durante un rato largo, en el silencio del salón, solo interrumpido por la voz de Javier hablando por teléfono en la habitación contigua. Era como el último instante de calma antes de que todo se derrumbara. A la mañana siguiente, después de que Javier saliera temprano hacia el trabajo, me encontré con Álvaro en la cocina. El silencio entre nosotros estaba cargado de todos esos pensamientos que aún no habíamos dicho. Sentía cómo la tensión aumentaba, cómo ambos sabíamos que necesitábamos hablar. Pero las palabras no salían. «Tenemos que hablar», dije por fin, rompiendo el silencio. Álvaro asintió. Su rostro era serio. «Sí, yo también lo he estado pensando». Nos sentamos en la mesa de la cocina. El peso de la conversación nos aplastaba. Suspiré profundamente, tratando de organizar mis ideas, pero era difícil. «Amo a Javier», dije, y mi voz temblaba. «Pero no puedo ignorar lo que está pasando entre nosotros». «Tú eres importante para mí, Clara», respondió Álvaro apoyando los codos en la mesa. «No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero perderte». Sus palabras me atravesaron el alma. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Tampoco quería perderlo. Pero la verdad de nuestra situación era irrefutable. No podíamos seguir así sin destruirlo todo. «Creo que necesitamos un poco de tiempo», dije con suavidad. «Tenemos que entender qué es esta relación, sin prisas. Y eso quizás signifique que debamos tomar distancia». La mirada de Álvaro se oscureció. Vi el dolor en sus ojos. «Distancia», repitió con la voz cargada de emociones. Asentí. Mi corazón se contrajo. Creo que es la única forma de entender lo que sentimos. No podemos resolverlo ocultándoselo a Javier. Álvaro permaneció en silencio largo rato, con la vista fija en la mesa. Pude ver el conflicto en su rostro, el mismo que yo sentía dentro de mí. Finalmente, exhaló lentamente y asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Si piensas que es lo mejor». Extendí la mano y tomé la suya. «No quiero perderte, Álvaro. Pero tenemos que ser honestos, con nosotros y con él». Él levantó la mirada. Su rostro estaba lleno de tristeza y comprensión. «Yo tampoco quiero perderte, Clara. Pero si eso es lo que debemos hacer, lo acepto». Esa conversación me dejó agotada, pero también aliviada. Ya no estábamos fingiendo. Estábamos aceptando la verdad de lo que sentíamos. Y ese fue el primer paso para decidir qué hacer a continuación. En los días siguientes, Álvaro y yo mantuvimos la distancia. Intentábamos darnos el espacio necesario para pensar, para respirar, para entender. Fue difícil, doloroso, pero también necesario. No sabía qué depararía el futuro, pero tenía claro que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos con honestidad. Tarde o temprano, tendríamos que tomar una decisión. Pero por ahora, íbamos un día a la vez, desentrañando las emociones complejas que nos habían traído hasta aquí. Y aunque el silencio entre nosotros era pesado, también estaba lleno de significado. Por las noches, cuando me recostaba sola en la cama, pensaba en Álvaro, en cómo me hacía sentir, en cómo había despertado algo dentro de mí que creía perdido desde hacía años. No era solo deseo, era algo más profundo, más real, pero también pensaba en Javier, en su bondad, en su confianza, en todo lo que habíamos construido juntos. Y entonces, el conflicto regresaba.
porque no se trataba de elegir entre dos hombres, se trataba de elegir entre lo que era correcto y lo que sentía. Una noche, al salir al porche para tomar aire, encontré a Álvaro allí. Estaba sentado solo, con la mirada perdida en el jardín oscuro. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Él asintió sin decir nada. Me senté a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento entre los árboles llenaba el espacio. Lo he pensado mucho, dije al fin. Todo esto... Nosotros. Él giró la cabeza para mirarme. Y... no tengo respuestas aún, admití. Pero sí sé que no quiero tomar decisiones desde la culpa ni desde el miedo. Ni yo, dijo él. Quiero entender qué es esto, realmente. Lo que sentimos, lo que queremos. Y eso lleva tiempo. Álvaro asintió con lentitud. No quiero apresurarte, dijo. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que, sin importar lo que decidas, lo aceptaré. Sus palabras me tocaron profundamente. No me presionaba, no exigía. Solo estaba ahí, con todo su sentir. Apoyé mi cabeza en su hombro. Cerré los ojos. En ese instante, supe que el amor no siempre llega de forma ordenada, ni en el momento correcto, ni con la persona que esperabas. A veces llega como un torbellino, arrasando con todo, y otras se instala en silencio, como una semilla que crece sin que te des cuenta, hasta que un día florece. No sabía aún qué haría, ni cómo terminaría todo esto, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Y en esa noche cálida, bajo las estrellas silenciosas, entendí que algunos finales no son cierres, son comienzos